Bajo la tierra. Soy albañil en la Ciudad de México y, hace años, trabajé en una obra que jamás olvidaré. Todo comenzó en una de esas jornadas interminables en las que el sol, implacable y sin piedad, golpeaba la piel cansada de los obreros. La construcción avanzaba lentamente, casi como si algo estuviera tratando de detener nuestro progreso. Recuerdo que, desde el primer día, algo no encajaba. El lugar tenía un ambiente frío y lúgubre, a pesar del calor veraniego que reinaba en la ciudad. Todo se hizo aún más inquietante cuando dos veladores, compañeros de turno, renunciaron de manera abrupta y sin dar explicaciones. No era solo que se fueran sin decir adiós, había en sus miradas una sombra, un terror que no podían explicar. Sus rostros se desvanecían en el recuerdo de aquel día, como presagios de algo mucho más oscuro. La curiosidad y el instinto de supervivencia me impulsaron a indagar, y pronto descubrimos algo que nos heló la sangre. La obra estaba erigida sobre un cementerio antiguo. No era cualquier cementerio, sino uno de indígenas, olvidado por el tiempo y sepultado bajo el peso del concreto. Esa revelación cayó sobre nosotros como un presagio. Cada golpe de la herramienta, cada ladrillo colocado, parecía profanar un descanso eterno. Mientras trabajábamos, se desataba en mi mente una tormenta de inquietud y un terror primigenio que no lograba disiparse con el sol. Al caer la noche, cuando el ruido de la maquinaria cesaba y solo quedaba el eco de nuestros pasos, el ambiente adquiría una tonalidad espectral. Caminaba por el sitio con el corazón acelerado, sintiendo que los ojos de aquellos que descansaban allí me seguían desde las sombras. Los primeros indicios de que algo sobrenatural rondaba la construcción se presentaron en forma de susurros ininteligibles, casi imperceptibles. Era como si voces ancestrales trataran de comunicarse con nosotros, contándonos secretos olvidados en el olvido del cementerio. Una noche, mientras realizaba reparaciones en una parte olvidada de la estructura, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, y lo único que pude distinguir fue el reflejo de una figura oscura en el vidrio empañado de una ventana, antes de que se desvaneciera en la penumbra. Esa imagen quedó grabada en mi mente, un recordatorio constante de que aquello era real, y de que estábamos perturbando algo que jamás debió ser despertado. A medida que los días pasaban, los fenómenos se intensificaron. El murmullo del viento parecía transportar lamentos y a veces, entre el ruido de la maquinaria, se escuchaban golpes secos y repetitivos, como si alguien golpeara las paredes desde el otro lado. No era el estruendo habitual de una obra en construcción, sino un sonido que parecía provenir de lo profundo de la tierra. Esa noche, mientras regresaba a mi choza después de un largo turno, escuché pasos que no eran míos en un pasillo oscuro. Mi respiración se volvió entrecortada y, por un instante, sentí que el suelo mismo temblaba con una vida oscura y primitiva. Las leyendas de la zona contaban que el cementerio había sido abandonado hacía siglos, cuando las culturas originarias fueron desplazadas y olvidadas. Esa memoria ancestral, con su carga de sufrimiento y pérdida, parecía haberse impregnado en cada piedra del lugar. Durante una jornada particularmente calurosa, un compañero me confesó que en sueños veía figuras encapuchadas y rostros desencajados emergiendo del suelo, buscando venganza o, quizá, redención. Yo, incrédulo al principio, empecé a notar que en mi interior se despertaban miedos primarios, de esos que te hacen cuestionar la realidad y te obligan a mirar a la oscuridad con recelo. Una tarde, mientras realizábamos labores de excavación en una zona que parecía menos trabajada, un temblor sutil se hizo sentir bajo nuestros pies. No era un sismo, sino algo mucho más siniestro, era como si la tierra estuviera respirando. El sonido gutural y pausado del suelo al moverse lentamente me hizo detener la labor. En ese momento, comprendí que la estructura que estábamos levantando no solo perturbaba el descanso de los muertos, sino que estaba arrancando a la superficie secretos que debían haber permanecido enterrados. La sensación de impotencia me invadió, el concreto que colocábamos se convertía en un manto que oprimía y encerraba a aquellos espíritus, obligándolos a manifestarse de maneras que desafiaban toda lógica.
Una noche, ya debilitado por el cansancio y los sobresaltos constantes, decidí quedarme hasta el final del turno. La luna llena iluminaba el sitio de manera fantasmagórica y la soledad de aquel lugar me hacía sentir pequeño e insignificante. Mientras revisaba unos planos en la oscuridad, percibí un murmullo que venía de lo más profundo del terreno. No era una voz humana, sino un lamento colectivo, un clamor de almas que reclamaban justicia. El aire se volvió denso, como si estuviera cargado de un pesar ancestral, y cada respiración se sentía como una carga insoportable. Cerré los ojos en un intento de ahuyentar aquella sensación, pero al reabrirlos, vi sombras moviéndose de manera errática en el borde de mi visión. El miedo se volvió un compañero constante. Empezaba a dudar de cada sombra, de cada eco, hasta el punto de sentir que la realidad se desvanecía y que estaba atrapado en un limbo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Mi mente se llenó de imágenes inquietantes, rostros desencajados, manos emergiendo de la tierra y figuras que parecían observarme con una mezcla de melancolía y furia. Cada sonido, cada crujido, era interpretado como un presagio de algo terrible por suceder. No podía dormir y las horas nocturnas se transformaron en un calvario de vigilia y paranoia. En una ocasión, mientras realizaba reparaciones en un muro, el eco de un golpe resonó en mis oídos con una fuerza casi sobrenatural. Me acerqué lentamente al lugar de donde provenía el sonido y, al remover una losa suelta, encontré restos óseos mezclados con tierra negra y húmeda. Mis manos temblaban al sostener aquella evidencia de lo que yacía bajo nuestros pies. Esa imagen se grabó en mi memoria y desde entonces, cada vez que pasaba cerca de ese muro, sentía que algo me observaba desde el interior, aguardando el momento perfecto para emerger. El ambiente en la obra se volvió cada vez más opresivo. Los murmullos se transformaron en lamentos casi audibles y en ocasiones sentía que los susurros se convertían en gritos desgarradores que retumbaban en lo más profundo de mi ser. La sensación de ser vigilado se intensificó y muchos de mis compañeros comenzaron a manifestar síntomas de ansiedad y pánico. Sin embargo, en ese entorno, el temor se volvió parte de la rutina, un acompañante silencioso en cada jornada de trabajo. Con el tiempo, mi mente empezó a jugarme una mala pasada. Cada sombra parecía esconder una figura espectral, cada sonido era una señal de algo inminente. La línea entre la realidad y la pesadilla se difuminó y empecé a cuestionar si lo que vivía no era más que el reflejo de mis propios miedos. Pero, a diferencia de las pesadillas comunes, aquello era tangible, la tierra misma parecía retorcerse, como si quisiera liberarse de su prisión de concreto, clamando por los secretos que había guardado durante siglos. La noche en que decidí abandonar la obra se convirtió en mi peor recordatorio. Al marcharme, mientras caminaba por la oscuridad de las calles de la ciudad, el peso del silencio y la soledad me seguían como una sombra persistente. Sabía que jamás podría olvidar lo que había presenciado, la fusión del dolor ancestral con la impersonal frialdad de una construcción moderna. Esa noche, el eco de los lamentos me perseguía en cada paso y cada callejón parecía resonar con las voces de aquellos que habían sido olvidados. Hoy, al recordar esos momentos, siento que la experiencia dejó una huella imborrable en mi alma. La obra, la tierra y aquellos espíritus silenciados se convirtieron en parte de mi historia personal, una cicatriz que nunca sanará por completo. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar el murmullo de la tierra y siento el ineludible peso del pasado, como si la historia se repitiera en un ciclo eterno. Aprendí, de la manera más dura, que hay secretos que deben permanecer bajo tierra y que la indiferencia ante la memoria de los muertos puede desatar horrores inimaginables. Aquella experiencia me cambió para siempre. No soy el mismo hombre que pisó aquella obra, ahora vivo con la constante sensación de haber sido marcado por algo que trasciende la razón y el tiempo. Los veladores, con su repentina partida, dejaron una pregunta sin respuesta que aún me atormenta: ¿fue su instinto lo que les permitió escapar de un destino fatal? Mientras tanto, yo sigo adelante, pero cada jornada en la obra es un recordatorio silencioso de que, bajo el concreto y la rutina, habita un mundo de sombras y dolor, un mundo donde los lamentos de los olvidados se alzan con una fuerza inhumana, reclamando su justicia. Nunca olvidaré aquella noche, ni el terror que se adueñó de mis sentidos.
La construcción se convirtió en un campo de batalla entre la modernidad y el legado ancestral, y yo fui testigo involuntario de una lucha que jamás terminará. Cada ladrillo que colocábamos era un eco de la vida que se había perdido, un eco que retumbaba en el abismo del olvido. La certeza de que algo maligno habitaba en el subsuelo, deseoso de reclamar su espacio, me persigue hasta el día de hoy. Y aunque intento convencerme de que fue producto de la imaginación, sé en el fondo que esa experiencia dejó una marca imborrable, un recordatorio de que algunos secretos deben permanecer enterrados para que la paz pueda reinar. La Ciudad de México, con toda su vida y color, esconde en sus entrañas vestigios de un pasado olvidado, y yo fui uno de los pocos que, por accidente, se cruzaron en ese umbral. Cada construcción es, en cierto modo, un monumento al olvido, un recordatorio de que la historia de los pueblos originarios aún palpita bajo la superficie, esperando el momento oportuno para volver a manifestarse. Ahora, cada vez que escucho el rumor del viento o siento el temblor del suelo, cierro los ojos y revivo aquellos momentos de terror, consciente de que, bajo la tierra, la memoria de los muertos jamás se extingue. Esta es mi historia, una narración que nace de la vivencia y del terror real que se esconde en los rincones olvidados de la ciudad. Un relato de horror que aún me impide dormir, sabiendo que en algún lugar, bajo el concreto y la rutina diaria, aguardan voces que reclaman justicia, ansiosas por contarnos sus secretos. Y así, entre sombras y la fría indiferencia de la modernidad, continúo mi caminar, marcado por la certeza de que lo que parecía ser una simple construcción fue, en realidad, la puerta a un abismo de pesadilla del que nunca se escapa del todo. Cimientos. Trabajo en obras desde los 17 años y jamás había sentido tanto terror como en aquella construcción en Durango. Recuerdo cada detalle con la nitidez de un mal sueño, pero lo vivido superaba cualquier pesadilla imaginada. No era la primera vez que me enfrentaba a lo inexplicable, pero aquello marcó un antes y un después en mi vida. Todo comenzó en una mañana nublada, cuando nos reunimos en el sitio para cavar los cimientos de lo que sería un edificio de oficinas. La rutina de la jornada, el sonido rítmico de las palas y el vibrar constante de las máquinas nos mantenía en un estado casi hipnótico. Mientras cavábamos, algo parecía observarnos desde la penumbra del terreno. En ese ambiente de fatiga y monotonía, la sensación de ser vigilado se desvanecía en un mar de indiferencia hasta que el compresor dejó de funcionar sin aviso alguno. El silencio que siguió fue abrumador. Recuerdo cómo el aire se tornó espeso, cargado de una humedad extraña y el olor acre de la tierra mojada. Uno de mis compañeros, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo, metió la cabeza en el hoyo para revisar el equipo. Apenas emergió, su rostro se tornó pálido como la cera y murmuró algo ininteligible, apenas un susurro que se perdió en el viento. Nadie se atrevía a indagar más, pero el eco de su pálido grito resonaba en nuestras mentes. Forzados por las órdenes de seguir cavando, nos obligaron a continuar el trabajo a pesar de la incertidumbre y el terror que nos embargaba. Esa noche, el insomnio me acompañó, mientras recordaba el grito ahogado y la sensación de algo inexplicable en el fondo del hoyo. Durante días, la inquietud fue creciendo en cada uno de nosotros, hasta que un mes después, la brutal realidad se impuso, hallaron huesos humanos, restos desgarradores de niños olvidados por el tiempo. Esa revelación destrozó nuestra percepción de la realidad y el silencio del lugar se convirtió en un testigo mudo de un pasado atormentado. Desde ese momento, cada jornada se transformó en una espiral de terror. Yo, que siempre me consideré pragmático y escéptico, empecé a notar detalles que desafiaban cualquier explicación lógica. Mientras trabajaba, a veces sentía un frío que no correspondía al clima, como si alguien o algo recorriera mi espalda con dedos helados. Durante las tardes, en los recodos más oscuros del sitio, veía sombras que se movían con una lentitud perturbadora, y el eco de risas infantiles que se desvanecían en la bruma me helaba la sangre. Esa construcción se convirtió en un escenario de pesadilla. Cada zancada hacia el interior de la obra era un paso hacia lo desconocido. Empecé a documentar en mi mente cada susurro, cada crujido extraño y cada sensación de ser observado.
Por las noches, la oscuridad cobraba vida, y en mis sueños veía rostros demacrados que me suplicaban ayuda, voces de niños perdidos que pedían ser liberados de un tormento eterno. La culpa y el miedo se enredaban en mis pensamientos, llevándome a la desesperación. La construcción, que se suponía sería un símbolo de progreso, se transformó en una tumba viviente. Las estructuras inacabadas parecían retorcerse, como si intentaran liberarse del yugo de una maldición ancestral. Los cimientos, que originalmente representaban estabilidad, se convirtieron en la puerta a un abismo del pasado, donde las almas de aquellos niños errantes clamaban justicia. Cada vez que pisaba esa tierra maldita, sentía una presión insoportable, como si la misma tierra quisiera arrastrarme a su oscuridad. Recuerdo una jornada en particular que aún me persigue. Mientras trabajábamos en una sección olvidada del sitio, me separé del grupo para hacer una inspección de rutina. En una cavidad profunda, iluminada apenas por la luz que se colaba a través de una rendija, encontré vestigios de lo que parecía haber sido una pequeña habitación subterránea. La atmósfera era sofocante y una sensación de desesperación invadió mis sentidos. Sin embargo, algo me impulsó a adentrarme aún más. En el fondo de aquella cámara encontré restos amontonados, algunos ya corroídos por el tiempo, otros que apenas conservaban la forma. En ese instante entendí que la tragedia había dejado una cicatriz imborrable en aquel lugar. El terror se volvió algo cotidiano. En las frías madrugadas, antes de que los demás se despertaran, me encontraba vagando sin rumbo, incapaz de sacudirme la sensación de estar siendo arrastrado a un destino macabro. Mis compañeros, aunque escépticos al principio, comenzaron a notar cambios en mí. Mi mirada se volvió distante, y mi voz, antes firme, se quebraba en momentos inesperados. Aquella experiencia había dejado una marca profunda en mi psique, y a cada paso, la sombra del horror parecía recordarme lo que había presenciado. La opresión no era exclusiva de la construcción, se extendía a mi vida fuera de ella. Los sueños se convirtieron en una amalgama de imágenes perturbadoras, y el sonido de una risa infantil, apenas perceptible, resonaba en la penumbra de mi habitación. Las autoridades, al descubrir los restos, intentaron encubrir la verdad para evitar el escándalo, y poco a poco, el proyecto se suspendió. Sin embargo, la maldición de ese lugar se perpetuó en el silencio de los que trabajamos allí. Hoy, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a revivir aquel día fatídico. El recuerdo del compresor detenido, la mirada vacilante de mi compañero y los huesos descubiertos se combinan en una sinfonía de horror que me impide encontrar paz. El sitio en Durango no fue solo una construcción, fue el umbral hacia una dimensión donde el dolor y la desesperación se mezclan con la realidad, dejando una estela de pesadumbre que se aferra a cada rincón. Es como si los cimientos de ese edificio estuvieran cimentados en la sangre y el llanto de los inocentes, y el eco de su sufrimiento persiste, invitándonos a descubrir la verdad oculta tras las sombras. Con el paso del tiempo, he aprendido a vivir con el miedo, aunque cada día es una lucha contra la tentación de revivir aquel horror. Aún así, no puedo evitar sentir una punzada de culpa por haber sido parte de algo tan abrumador, como si mi alma estuviera irremediablemente ligada a ese lugar maldito. La construcción en Durango se alza ahora como un monumento al olvido, una cicatriz en el paisaje que recuerda a todos los que alguna vez la contemplaron que hay secretos que es mejor dejar enterrados. Hoy, mientras escribo estas líneas, el silencio de la noche me envuelve y el viento murmura historias de antiguas tragedias. Cada vez que escucho el eco de pasos en la oscuridad, siento que aquellos niños, cuyos restos descansan en el abismo, me llaman. La realidad y la pesadilla se han fusionado, y el horror que presencié en Durango sigue vivo en cada latido de mi corazón. No es solo un relato de una construcción maldita, es el testimonio de un hombre que vio más allá del velo de lo cotidiano, y cuyo sueño se ha convertido en un eterno campo de batalla entre la razón y la locura. La historia de aquella obra, impregnada de un horror inenarrable, me persigue día tras día. Aunque el tiempo ha pasado, el peso de esos secretos sigue siendo insoportable. Quizás, en otro mundo, en otra vida, pueda encontrar redención o al menos olvidar, pero mientras tanto, debo vivir con el eco de aquellos lamentos, con la certeza de que en cada rincón oscuro se oculta la esencia de un mal que nunca muere.
Con cada amanecer, me pregunto si alguna vez podré deshacerme del terror que marcó mi existencia o si mi destino es caminar para siempre por la delgada línea que separa la realidad del horror eterno. Cimientos de la oscuridad es mi legado, un testimonio de lo inexplicable y una advertencia para aquellos que se aventuren a desafiar los límites de lo conocido. El horror que viví en Durango no se resigna a ser olvidado, se esconde en cada sombra, en cada rincón olvidado de la tierra, esperando el momento de resurgir. Y mientras yo continúe recordando, el terror jamás se disipará, permaneciendo como un recordatorio perenne de que hay secretos tan oscuros que desafían la propia luz del amanecer. Cada palabra escrita es un intento de exorcizar aquello que se instaló en mi alma, una lucha diaria por no sucumbir al abismo que una vez miré de frente. La construcción ya no es solo un lugar físico, sino un símbolo de la fragilidad de la existencia humana y de la eterna batalla contra los demonios del pasado. Y así, en el eco de cada golpe de martillo y en el murmullo del viento nocturno, sigo escuchando la voz de aquellos niños, recordándome que hay verdades que nadie debería descubrir, y que algunos cimientos están destinados a permanecer en la oscuridad para siempre. El grito. Recuerdo como si fuera ayer la noche en que mi vida dio un vuelco. Trabajaba en una obra en un viejo rancho en Jalisco, un lugar olvidado por el tiempo y la modernidad, donde la tierra parecía guardar secretos inmemoriales. Aquella noche, ya oscurecida, me quedé con el velador para ayudarle a echar una losa en un rincón apartado de la construcción. La brisa era fría y la penumbra envolvía cada sombra, haciendo que cada paso resonara con un eco inquietante. Mientras cavábamos en la tierra endurecida, buscando los cimientos para sostener lo que sería una nueva estructura, mis manos se toparon con algo insólito y frío. Entre el barro y las raíces, descubrimos una calavera humana, con rasgos desgastados por el paso de los años y el incesante azote del clima. Al principio, pensamos que se trataba de un antiguo entierro, una reliquia del pasado enterrada sin importancia. Sin embargo, en el instante en que la tocamos, un grito desgarrador se elevó a lo lejos, haciendo que el silencio de la noche se rompiera en un suspiro de terror. Desde esa noche, cada madrugada alguien parecía susurrar nuestros nombres en la obra, y aunque el velador renunció poco después, yo me vi condenado a vivir una pesadilla interminable. Desde el primer instante en que escuché ese grito, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Cada vez que la oscuridad caía, revivía aquella experiencia y me invadía un temor inexplicable. El sonido, profundo y angustiante, parecía emanar de lo más profundo de la tierra, como si despertara a un mal ancestral que jamás debió ser perturbado. Durante los días siguientes, la obra se transformó en un escenario de horror, sombras que se movían sin razón, ruidos sutiles que desafiaban toda explicación y una atmósfera opresiva que hacía difícil distinguir entre la realidad y la pesadilla. Durante las horas previas al amanecer, la soledad se intensificaba y mis pensamientos se volvían oscuros. En medio del silencio, podía jurar que la brisa traía consigo murmullos apenas audibles, como si la misma tierra hablara en lenguas olvidadas. Los nombres susurrados me helaban la sangre y me hacían dudar de mi propia cordura. Con el paso de los días, la sensación de ser observado se volvió constante. Caminaba por la obra sintiendo la mirada de algo invisible, algo que se escondía entre las sombras de la noche, esperando el momento exacto para hacerme caer en un abismo de terror. No pude evitar adentrarme en la historia del rancho, en un intento desesperado por comprender el origen de aquel macabro hallazgo. Visité a ancianos del lugar, hurgué entre viejos archivos y escuché relatos olvidados que hablaban de sacrificios, ritos ancestrales y maldiciones invocadas en noches de luna llena. Una señora de voz temblorosa me confesó que, en aquellos terrenos, se realizaban rituales para aplacar a espíritus enfurecidos y que la tierra, en ocasiones, reclamaba a sus víctimas de la forma más cruel. Esa revelación encendió en mí una mezcla de horror y fascinación, pues comprendí que habíamos perturbado algo que pertenecía al mundo de los muertos. Conforme las noches transcurrían, mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Durante el día, la obra seguía con normalidad, pero en el crepúsculo todo se transformaba. Los equipos parecían moverse solos y las herramientas quedaban dispersas sin explicación alguna.
Mis compañeros, aunque callados y asustados, me miraban con ojos que delataban el miedo a lo inexplicable. Nadie quería hablar del tema abiertamente, el silencio era la única forma de no invocar la furia de lo que habíamos despertado. Aislado en medio de aquella espiral de terror, empecé a cuestionar cada sonido, cada sombra y cada retazo de memoria que la noche parecía robarme. Una madrugada particularmente fría, mientras trabajaba solo en un extremo olvidado de la obra, algo aún más perturbador ocurrió. En la penumbra, distinguí una figura tenue que se desvanecía entre la oscuridad. No era un hombre ni un animal, sino algo etéreo, una presencia que parecía materializarse del aire mismo. Se detuvo frente a mí, y en ese instante sentí como el frío invadía cada fibra de mi ser. No hubo palabras, solo la inconfundible sensación de ser observado por una entidad que trascendía lo humano. Esa mirada, o la sensación de una mirada, se clavó en mi mente y me recordó que ciertos límites jamás deben ser cruzados. La figura se desvaneció tan súbitamente como había aparecido, dejándome con la certeza de que la maldición había echado raíces en mi alma. Esa noche, el terror se instaló con fuerza. Al regresar a casa, el eco del grito se repetía en mis oídos, mezclándose con el murmullo del viento y el latido acelerado de mi corazón. Durante semanas, cada sueño era una reencarnación de aquella fatídica experiencia. Me veía de nuevo en la obra, entre la tierra y la sombra, con la calavera emergiendo del suelo para recordarme que la muerte no es algo lejano, sino una presencia constante que acecha en cada rincón olvidado. Las horas nocturnas se convirtieron en un campo de batalla entre la realidad y la pesadilla, y yo me encontraba atrapado en un ciclo interminable de angustia y soledad. La calavera, aunque oculta en algún lugar del rancho, parecía haber dejado una marca indeleble. En mis momentos de insomnio, podía sentir el peso de aquella maldición, una presión invisible que me arrastraba hacia el abismo del terror. La sensación era tan intensa que, en ocasiones, temía salir de casa, como si al hacerlo corriera el riesgo de volver a ser reclamado por aquello que habíamos despertado en la obra. Mis días se llenaron de una inquietud persistente, de una paranoia que me hacía ver sombras en cada esquina y oídos que captaban susurros imposibles. La línea entre lo real y lo imaginario se difuminó y cada instante se convirtió en una lucha por mantener mi cordura. Con el tiempo, comprendí que debía abandonar la obra. La carga de vivir con el terror era demasiado pesada, y el temor de que aquella presencia se hiciera aún más poderosa era insoportable. Al despedirme de mis compañeros, sentí que dejaba atrás no solo un empleo, sino una parte de mí que ya no podía sostenerse ante el incesante murmullo del horror. El velador, que fue el primero en sucumbir a la presión del miedo, se había marchado sin decir palabra, y yo me veía forzado a huir de un lugar que había dejado una cicatriz imborrable en mi alma. Hoy, mientras escribo estas líneas, el recuerdo de aquella noche sigue vivo. El grito desgarrador y la fría mirada de aquella figura etérea se han convertido en compañeros inseparables de mi existencia. Cada vez que cierro los ojos, revivo el instante en que la calavera fue desenterrada y el terror se apoderó de mí. La oscuridad del rancho en Jalisco no se ha disipado con el paso del tiempo, al contrario, ha calado hondo en mi interior, transformando mis sueños en un campo de batalla entre la luz y la sombra. A veces, en la soledad de la madrugada, siento que el susurro de aquellos nombres aún resuena en el aire, un lamento que se confunde con el viento y se esconde entre las ramas de los árboles cercanos. Es como si la presencia que habita en aquel lugar maldito quisiera recordarme que hay secretos que jamás deberían ser revelados, que hay fuerzas en la tierra capaces de arrastrarte al abismo del olvido. No puedo evitar estremecerme al pensar que, en algún lugar, la calavera sigue aguardando, custodiada por la misma oscuridad que una vez me reclamó. He aprendido a convivir con ese terror, a aceptar que hay momentos en que la realidad se mezcla con lo inexplicable. Sin embargo, el precio de esa aceptación ha sido alto. Mis noches están marcadas por un constante estado de alerta y el eco del grito se repite en mi mente como una condena perpetua. Aunque el día traiga consigo la luz y la esperanza, en mi interior la oscuridad se mantiene, implacable y silenciosa, recordándome que hay horrores tan reales que escapan a toda lógica. No pretendo que mis palabras sean elocuentes ni que la historia que relato se tome a la ligera. Este es el testimonio de una experiencia vivida,
de un encuentro con lo inexplicable que cambió mi vida para siempre. Sé que para algunos podría parecer la fantasía de un hombre atormentado, pero cada detalle, cada susurro en la noche, es la cruda realidad que me persigue día a día. El rancho en Jalisco no es solo un escenario de construcción, es el epicentro de una maldición ancestral, una herida abierta en el tejido del tiempo que continúa sangrando recuerdos imborrables. Mientras plasmo estas palabras, me inunda una mezcla de resignación y terror. He aprendido que hay secretos que la tierra prefiere mantener ocultos, y que a veces, al intentar desenterrarlos, uno se enfrenta a un abismo del que es difícil escapar. El grito, esa voz desgarradora que una noche se alzó en medio del silencio, sigue resonando en mi mente y en mi corazón, sellando mi destino en un ciclo interminable de pesadilla y soledad. Así concluye mi relato, una confesión sincera del horror que viví y que, aún hoy, se niega a disiparse. Cada noche, cuando el sol se oculta y la oscuridad se cierne sobre el mundo, siento que aquella presencia se acerca, que el eco del grito se intensifica, recordándome que hay fuerzas que no deben ser desafiadas. Y aunque intente olvidar, sé que el rancho, la calavera y ese terrible grito han quedado grabados en mi alma para siempre, como un recordatorio de que hay horrores tan reales que, en cada susurro del viento, vuelven a cobrar vida. Huellas en la oscuridad. Soy albañil y mi nombre me lo guardo, pero lo que viví hace 5 años en un pequeño poblado de Veracruz aún me sigue marcando el alma. En aquel entonces, la obra en la que trabajábamos se extendía a lo largo de un terreno abandonado, en el que la brisa nocturna traía consigo el eco de un pasado que nadie quería recordar. Era común que labrábamos hasta altas horas, obligados por los plazos y la falta de un verdadero descanso en la zona, pero nunca imaginé que esa rutina se transformaría en una pesadilla ineludible. Recuerdo claramente la atmósfera de esos días, el calor sofocante del día se disipaba para dar paso a un fresco y a veces inquietante ambiente nocturno. Las sombras se alargaban sobre el terreno, dibujando siluetas extrañas entre las montañas y los restos de antiguas construcciones abandonadas. La mayoría de mis compañeros preferían evitar hablar de ciertos sucesos, como si al hacerlo, invocaran algo que preferían mantener en silencio. Yo solía callar, aceptando las historias y rumores como parte inevitable de la vida en un pueblo donde el pasado se mezcla con el presente. Fue en una de esas noches largas y solitarias, mientras la mayoría dormía en sus casas remotas, que ocurrió lo que me cambiaría para siempre. Habíamos dejado el trabajo del día, pero yo, impulsado por una inquietud inexplicable, regresé al sitio para ordenar unos materiales que se habían quedado dispersos. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el murmullo distante del viento que arrastraba hojas secas y algún que otro susurro ininteligible. Al cruzar una zona donde se había esparcido la grava, vi algo que detuvo mi paso y me heló la sangre en las venas. Allí, en medio del resplandor tenue de la luna, se encontraba un niño. Su figura estaba sentada de forma quieta sobre un pequeño montículo de grava, como si esperara a algo o a alguien. Al principio pensé que se trataba de uno de los hijos de algún vecino del pueblo, algo que podía explicarse con la inocencia de un juego nocturno. Sin embargo, al acercarme, me di cuenta de que algo en él no era natural. Sus ojos, 2 abismos negros sin ningún atisbo de vida o inocencia, me miraban con una intensidad que parecía atravesar mi piel. En ese instante, el miedo se apoderó de mí y sentí como si cada latido de mi corazón marcara el inicio de un destino ineludible. Desde aquella noche, la obra se transformó en un escenario de inquietud y desconcierto. Cada amanecer, al llegar con el resto del equipo, descubríamos pequeñas huellas de pies en el cemento fresco, dispuestas con una precisión casi ritual que desafiaba cualquier explicación lógica. No era la primera vez que se dejaban marcas, pero nunca antes habían tenido el aspecto tan lúgubre y meticuloso de aquellas diminutas pisadas. Yo mismo me encontraba varias veces al filo de la conciencia, temiendo que aquella aparición no fuera un mero capricho de mi imaginación, sino la manifestación de algo real, de un espectro o una historia olvidada que se negaba a permanecer en la penumbra. Durante los días que siguieron, intenté comprender lo que había presenciado. Caminaba por la obra con la mirada fija en el suelo, buscando indicios que me ayudaran a desentrañar el misterio. Cada trazo en el cemento me recordaba la presencia del niño,
y cada sombra que se movía en la periferia de mi visión me hacía temer que el horror hubiera despertado algo mucho más antiguo y oscuro. La sensación de ser observado se volvió constante, como si la propia noche se hubiera confabulado para mantenerme en un estado perpetuo de alerta y ansiedad. La mayoría de mis compañeros, aunque reacios a hablar, confesaron en susurros que también habían notado presencias extrañas y ruidos inexplicables. Algunos afirmaban haber visto figuras desdibujadas merodeando entre los andamios, pero nadie se atrevía a profundizar en el asunto. Yo, en cambio, me sumergí en una investigación silenciosa, recogiendo fragmentos de historias que se habían transmitido de generación en generación en aquel rincón olvidado de Veracruz. Hablaban de un niño que había desaparecido en circunstancias misteriosas, de un espíritu errante que habitaba las zonas de construcción y que, en ocasiones, reclamaba aquello que le había sido arrebatado en vida. Aunque el relato se mezclaba con leyendas urbanas y supersticiones, la impresión de haber vivido algo sobrenatural era innegable. Con el transcurrir de los días, la obra se convirtió en un escenario de sucesos inquietantes. Las herramientas se desplazaban de lugar sin explicación y en la soledad de la madrugada, el eco de pasos diminutos resonaba en el suelo, acompañados de un murmullo que parecía surgir de lo más profundo del olvido. La presencia del niño se manifestó de formas sutiles, una sombra fugaz en una esquina, un leve reflejo en una superficie metálica, o incluso el repentino parpadeo de las luces de emergencia que instalamos para trabajar de noche. Cada experiencia me sumía en una angustia paralizante, haciéndome cuestionar la delgada línea que separa lo real de lo imaginado. Una noche decidí quedarme un poco más en la obra, convencido de que, si lograba enfrentar aquello que me aterrorizaba, encontraría alguna explicación. Con el corazón palpitante y la respiración entrecortada, recorrí el terreno en busca de pistas. El silencio era abrumador y cada crujido de la estructura o el retumbar lejano del motor de alguna máquina me hacía estremecer. Fue en uno de esos momentos de soledad absoluta cuando, en la penumbra, vi nuevamente la figura del niño. Esta vez, se movía lentamente, casi flotando sobre el cemento, y parecía dirigirse hacia una zona que hasta entonces había ignorado. Sin saber muy bien qué me impulsaba, lo seguí con pasos cautelosos, sintiendo que cada movimiento podía ser el preludio de un destino fatal. A medida que me adentraba en esa parte olvidada de la obra, descubrí vestigios que hablaban de una historia antigua y trágica. Entre escombros y estructuras derruidas, había restos de lo que parecía un pequeño altar improvisado, cubierto de polvo y olvido. Allí, el ambiente se tornó irrespirable y el recuerdo del niño se volvió casi tangible. La mente me llenó de imágenes fragmentadas, rostros angustiados, lamentos ahogados y un grito silente que parecía pedir justicia. Comprendí, en ese instante, que lo que había presenciado no era un simple capricho de la oscuridad, sino la manifestación de un dolor y una pena que se habían quedado atrapados en aquel lugar. La experiencia me dejó marcado de una forma que jamás habría imaginado. Desde aquella noche, el miedo se convirtió en mi compañero inseparable. Cada jornada laboral se transformaba en una lucha interna contra la ansiedad, y las huellas que encontrábamos en el cemento se volvían la evidencia tangible de que algo inexplicable seguía habitando en la obra. La soledad y el silencio se tornaban ensordecedores, y en mis momentos de vigilia, el recuerdo del niño con ojos de abismo me asaltaba con una fuerza implacable, impidiéndome conciliar el sueño y llenando mis días de una angustia casi insoportable. Aunque he trabajado en múltiples obras a lo largo de mi vida, ninguna ha logrado borrar la imagen de aquella figura pálida y perturbadora. El pueblo de Veracruz guarda secretos que quizás ni sus propios habitantes se atreven a contar, y yo, testigo involuntario de algo que trasciende lo humano, prefiero guardar silencio. La construcción, que para muchos es solo un trabajo duro y cotidiano, se convirtió en el escenario de un terror tan sutil como penetrante, un recordatorio de que hay historias que se niegan a morir y que, en ocasiones, se manifiestan en el rincón más inesperado de la vida. Hoy, al pasar por lugares en construcción o al ver el brillo frío del cemento recién vertido, mi mente se transporta a aquellos instantes de terror inexplicable. El peso de la noche, la mirada vacía del niño y esas diminutas huellas en el suelo me siguen acompañando, como si el pasado y el presente se hubieran fundido en un solo instante eterno.
No sé si alguna vez encontraré respuestas a lo que realmente ocurrió en aquella obra o si la historia permanecerá como un eco de un dolor olvidado. Solo sé que cada paso que doy me recuerda la fragilidad de la vida y lo fácil que es para lo desconocido hacerse un espacio en medio de la rutina. La experiencia me ha enseñado a respetar el misterio y a comprender que hay realidades que escapan a la lógica y a la razón. No hay remedio para la inquietud que se instala en el alma cuando se ha sido testigo de algo tan inexplicable y perturbador. Cada noche, antes de dormir, cierro los ojos y puedo ver, con una nitidez que desmiente el paso del tiempo, la figura del niño y las huellas diminutas que se deslizan por el cemento, recordándome que el horror, en su forma más pura, puede encontrarse en los lugares donde menos lo esperamos. En el silencio de la madrugada, cuando el mundo parece detenerse, todavía escucho el eco de esos pasos diminutos y siento el peso del pasado en cada rincón de la obra. Mi vida, marcada por años de trabajo y esfuerzo, se ha transformado en un compendio de recuerdos oscuros que me persiguen sin tregua. Y aunque intente olvidar, el terror que viví en aquel remoto poblado de Veracruz se niega a disiparse, dejándome con la certeza de que hay historias tan reales y tan desgarradoras que, a la hora de dormir, se convierten en la única compañía en una noche interminable. Cada vez que paso junto a un cimiento recién vertido, el recuerdo de aquellas huellas en la oscuridad me asalta y me recuerda que, a veces, el horror no es fruto de la imaginación, sino la cruda realidad que se oculta en los rincones olvidados del tiempo. Y es en ese instante, cuando la noche se cierne sobre mí, que comprendo la terrible verdad. Hay secretos que jamás deberían ser desenterrados, y hay sombras que, una vez liberadas, jamás encuentran descanso. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.